Amigos de Global Energy TV, una vez más les doy la bienvenida a Energía MX. En esta ocasión estamos con María José Treviño, es la directora nacional de Acclaim Energy México. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, primero cuéntanos de específicamente Acclaim Energy México y cuál está siendo su rol, su labor en el sector energético aquí en México. Bueno, Acclaim Energy México es una empresa de consultoría totalmente imparcial que nació hace 17 años en Estados Unidos y llevamos más de 3 años aquí en México. Tenemos más de 500 clientes, administramos más de 2.500 millones de dólares en gasto energético anual. Retenemos al 97% de nuestros clientes, por lo que siempre estamos agregando valor en todo el proceso de suministro. Y estamos en México justo para resolver el problema de cómo compra energía el consumidor, ¿no? En un mercado recién desregulado, ha pasado en todo el mundo, que existe confusión, existe falta de conocimiento y nosotros lo que hacemos es guiamos al consumidor, que siempre estamos de su lado, a protegerse de todos los riesgos que existen o a conocer esos riesgos, tomar decisiones justificadas por información sustentada por datos, evaluación de oportunidades de mercado y con el fin de maximizar sus ahorros dentro de todo su portafolio de la empresa. Ahora, con toda esta base, ¿cuál es tu visión entonces de la industria energética o eléctrica específicamente en México actualmente? ¿Cómo están las cosas? Ahorita vemos que hay una falta de transparencia tremenda. Nada más, bueno, nosotros analizamos todas las opciones de mercado para cada uno de nuestros consumidores, de nuestros clientes. Entonces vemos que a principios de año había un delta del 50% entre precios, de la oferta más baja a la oferta más alta. Por supuesto que tenemos que meternos un poco más a fondo, temas cualitativos, temas cuantitativos, riesgos, etcétera. Pero ahora, ya casi 12 meses dentro del 2019, medimos un 30% en ese delta. Entonces, aún no existe la transparencia y se requiere esa transparencia para poder desarrollar un mercado correctamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Es tratar de proveer claridad al consumidor, dar feedback, también retroalimentación al suministrador y al generador, porque entre más entendemos nosotros las ofertas y entre más entiendan ellos cómo están compitiendo, más van a poder ofertar de manera más competitiva a nuestros clientes. Se va a dar más transacciones sostenibles con el tiempo y más velocidad a este mercado. Entonces, hay mucha confusión, hay mucha ambigüedad, todas las ofertas son muy distintas, hay nula estandarización. Entonces, estamos aquí para transparentar, para poder comparar y que el cliente, el consumidor, que es quien jala la industria, entienda muy bien cómo está comprando, que se anime a comprar, que se le quiten los miedos de evaluar alternativas de suministro de energía eléctrica. Okay. Ahora, ¿cuál sería tu perspectiva sobre los instrumentos que existen actualmente para incentivar a la iniciativa privada, sobre todo en el sector de energías renovables, y cómo esto también específicamente sería sobre los certificados de energías limpias y subastas eléctricas? Bueno, más que incentivos, son mecanismos de desarrollo de un mercado, ¿no? Entonces, si tenemos la meta país de alcanzar un 35% de energía renovable para el 2014, entonces se tuvieron que establecer ciertos mecanismos para poder impulsar al alto consumidor de energía, los posibles usuarios calificados, y bueno, obligar a cierto grupo a adquirir estos certificados de energía limpia. Entonces, claro, ese requisito va incrementando paulatinamente, que es excelente manera de poder impulsar a las empresas a registrarse, pero lo que vemos hoy en día es que no necesariamente se están registrando por requisito, por obligación. Se están registrando muchos a raíz de las distintas alternativas más competitivas que existen en comparación a CFE de suministro básico. Entonces, en lo que va este año, ya más de 100 empresas se han registrado como usuarios calificados. Entonces, esa lista ha ido incrementando considerablemente y eso nos permite ver cuál es la tendencia del mercado. El suministro calificado es muy atractivo. Hay que compararlo contra el autoabasto, el antiguo autoabasto. Vemos cómo muchos
proyectos de energía renovable, se están haciendo la migración a suministro calificado al mercado eléctrico mayorista y entonces, bueno, vamos a ver cómo va a impactar. Pero yo creo que aquí es clave cómo se está midiendo o cómo están asignando el número de certificados de energía limpia a los proyectos de generación y también las tendencias de compra del consumidor, ¿no? Vemos cómo los corporativos en el extranjero están pidiendo que se adquiera energía renovable, ¿no? Que la tendencia es hacia allá. Pero esto es un circulito, es decir, necesitamos los certificados de energía renovable, de energía limpia, y para eso se necesitan desarrollar proyectos de energía limpia. Entonces se necesita invertir en transmisión y distribución y se necesita tener certidumbre y certeza regulatoria para que se animen a invertir. Bien. Ahora, platícanos un poco sobre los contratos de energía y cómo esto está impactando en las nuevas prácticas comerciales de las empresas ahora. Bueno, por supuesto que ya existe la opción de evaluar esas alternativas de manera económica, términos y condiciones distintas. Ya hay un mercado, ya existe. Ahorita estamos evaluando alrededor de 30 generadores y suministradores calificados que están participando con nuestros clientes. Todos lo que ofertan es muy distinto, por eso ves los deltas en precio que mencionaba. Y la tendencia había sido a contratos de muy corto plazo. Empezamos a ver contratos de 1 año, contratos de 3 años, 2 años, 3 años, 5 años. 3 y 5 son, pues, en la mayor parte de lo que estamos viendo. Pero conforme vamos avanzando en el mercado, vemos que están incrementando esos plazos a raíz de la oferta y la demanda. Entonces, tema de confiabilidad también. Los consumidores quieren asegurar el suministro. A raíz de la incertidumbre política, pues quieren asegurar un precio fijo, quieren certidumbre en sus presupuestos. Y bueno, eso incentiva a poder negociar los términos y las condiciones que más favorables sean para el cliente, donde haya un ganar-ganar, donde sea un riesgo balanceado, que es donde entra Claim, para negociar esa parte, que no esté tan cargado de un lado que el otro, aunque nosotros defendamos al consumidor y sea quien nos contrate, siempre vamos a buscar una transacción sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque si el suministrador calificado, el generador, no puede soportar, no nada más que no es negocio, sino pone en riesgo a mi cliente de mandarlo a tarifa de último recurso, que es mucho más caro. Entonces, sí hay que mantener una relación a corto, mediano, largo plazo, lo que sea. Ahora, ¿cuál sería entonces el camino para ofrecer mejores precios justamente en este sector? Bueno, para empezar... Más competitivos. Pues. Sí, para empezar tenemos que hacer un análisis muy, muy, muy detallado, de manera muy sofisticada, de todos los riesgos que conllevan las distintas ofertas, ¿no? Como te comentaba, no hay estandarización, todos los contratos son totalmente distintos, que también es lo que los vuelve atractivos a ciertos, ¿no? Que han podido dar con esa creatividad de plasmar algo en un papel y poderlo ejecutar en su operación. Entonces, ¿cómo empezamos? Evaluando todas las opciones del mercado, de acuerdo al perfil de consumo y el perfil de riesgo que tenga la empresa. Entonces, puede haber distinta estrategia para la planta que esté en San Luis Potosí, comparación a la planta que está en Toluca y otra que esté en Monterrey. Puede haber, no sé, que en la de San Luis exista problemas de confiabilidad, vamos a ver temas de generación en sitio, evaluar el tema económico. ¿Qué hace sentido? El autoabasto, suministro calificado, tiene que hacer sentido económico, ¿no? Entonces, y que vaya de la mano con la estrategia de la empresa. Entonces, existen muchos riesgos, ¿no? Como la congestión. Todos estos riesgos hay que poder cuantificarlos para que no hayan sorpresas después, que el cliente sepa muy bien
lo que va a estar pagando y cuáles son esas variables. Porque nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si hay el precio de gas natural. El precio de gas natural es una variable en muchos casos que está fluctuando en un contrato de energía eléctrica. Entonces nosotros tenemos que ir viendo la curva de futuros y asesorando al cliente si vamos a fijar el precio del gas o no, por qué plazo. Entonces todo eso influye. ¿Qué día tomas el precio del gas? Influye en tu cálculo. Entonces nosotros lo que hacemos es proporcionar herramientas para que el cliente tome las decisiones informadas, ¿no? Ahora, estabas tocando un punto, el de la congestión eléctrica. ¿Cómo pueden hacer los grandes consumidores para justamente mitigar el riesgo de una congestión? Es muy difícil, empezando por qué es congestión, ¿no? Sí. Congestión es uno de los 3 componentes de los precios marginales locales, que es donde es lo que hace la energía más cara o un poco más barata para los consumidores. Entonces, para poder mitigar ese riesgo, pues los derechos financieros de transmisión todavía no existen, esas subastas. Yo creo que para el consumidor tienen que entender cómo funcionan estas dinámicas del mercado para poder calcular, o que tengan una empresa como Acclaim que les calcule correctamente esa congestión para que no existan las sorpresas. Y también es buscar dónde pueden consumir energía o de dónde pueden ser suministrados de una planta de generación más cercana a su centro de carga. Yo creo que eso es de lo poco que se puede hacer como consumidor. Lo que sí vemos es que hay suministradores que ya están compartiendo más ese riesgo. Entonces, a lo mejor tienen contratos de cobertura en cierta zona del país que mitiga un poco el riesgo, que vayan contraflujo y se puedan cubrir un poco ellos, y ahí balanceen más el riesgo con el consumidor. Antes, lo que veíamos a principios de año es que todo el riesgo iba traspasado al consumidor. Okay. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del avance que ha habido en la implementación del código de red y cuáles serían los objetivos actualmente sobre el tema, ¿qué nos podrías platicar de esto? El código de red, yo creo que falta mucha educación. Yo creo que la Comisión Reguladora de Energía ha hecho muy buen trabajo educando, haciendo seminarios, yendo a las distintas ciudades a educar al alto consumidor de energía, pero falta mucho y creo que empezaron muy tarde. Hay empresas también que se dedican a eso, han hecho muy buen trabajo, pero falta mucho, y lo que nosotros vemos es que del lado del consumidor, nuestros clientes, pues vamos de la mano con ellos durante todo el plazo del contrato, informándolos de cambios regulatorios, políticos, de mercado, y cuando surge el código de red, pues tenemos que irles informando. ¿Y qué es el código de red? Entonces, la verdad es que son inversiones bastante caras para no entenderse, ¿no? Y yo creo que, es muy buena iniciativa, es en conjunto, de manera organizada, las empresas van a hacer la inversión de acuerdo a cómo están ellos afectando la red. Pero, ¿qué riesgos son los que tienen o a qué riesgos se expone una empresa que no cumple con el código de red? Pues hay sanciones muy altas, hay penalizaciones si no cumplen. Y lo que nosotros vemos es que hay una parte que se empata con el proceso de suministro. Entonces, es decir, si nosotros empezamos el proceso de transición, tenemos que llevar a cabo levantamientos en cada centro de carga, tenemos que cambiar medidores, nosotros no lo hacemos, pero las empresas especializadas con nosotros coordinamos toda esa labor. Tienen que tener la comunicación a tiempo real, y todo eso se empata con una parte de los requisitos de código de red. Entonces, si las empresas no tienen eso se lleva a cabo en algunos meses, no es poquito tiempo el que se requiere. Entonces, si la empresa lleva a cabo todo este proceso de cambio de medidores, etcétera, de todas estas adecuaciones, ya puede iniciar el tema del suministro, ¿no? El suministro de su nuevo suministrador calificado o generador. Entonces, ese es un riesgo, porque el tiempo es dinero. Entonces, entre más rápido se hace todo, más rápido inicia el suministro. Ahora, ¿cuáles son finalmente las
expectativas para el mercado eléctrico a corto, a mediano y a largo plazo ya para nuestro país, para generalizar un poco y concluir? Pues yo creo que el tema de oferta-demanda definitivamente es un tema crucial para entender. Estamos viendo pues desabasto a lo mejor en ciertas partes del país. No vemos que podamos cumplir como país en atender a la demanda creciente del 3% de energía eléctrica anual. Tiene que haber inversión en transmisión y distribución para que se puedan llevar a cabo estos proyectos y poder atender esa demanda. Entonces, a lo que nos ha llevado el mercado, entendiendo todos estos aspectos, entendiendo cuánto dinero tendría que invertir el gobierno federal o comisión si ellos van a llevar a cabo esa actividad, entendiendo que no quieren subir o incrementar las tarifas eléctricas, todo lo que tiene que pasar de manera macro, y simultáneamente, estos proyectos toman muchos años. Entonces, estos proyectos debieron de haber empezado hace muchos años, ¿no? Lo único que podemos hacer es controlar el presente, y lo que les estamos comunicando o asesorando a nuestros clientes en ciertas zonas del país es tomen control del suministro. Estamos viendo mucho generación distribuida, abasto aislado, para poder controlar y poder asegurar que no se queden sin energía, porque al final del día ellos son los que consumen más en sus procesos, es uno de los 5 costos principales, y pues la industria es el motor económico de México, no se puede quedar sin energía. Y Acclaim Energy México al final pues ayuda justamente a cada uno de ellos a entender todo este contexto, ¿no? Todo este contexto, cómo tomar decisiones, cambios políticos, regulatorios de mercado. No es una decisión en un punto en el tiempo, es una decisión que tiene que ir evolucionando conforme se vayan dando estos cambios. Muy complicado. Pues muchísimas gracias, María José Treviño, porque aunque complicado nos estás ayudando a entender y ojalá vuelvas a venir para que nos sigas explicando cómo van caminando las cosas. Muchas gracias, siempre bienvenida aquí a Energía MX y a Global Energy TV en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues aquí con nosotros estuvo la directora nacional de Acclaim Energy México, María José Treviño, y ya saben, yo los espero la próxima semana, todos los lunes en Energía MX. Hasta luego. Marinsa, compañía internacional que brinda soluciones integrales a la industria oil and gas mediante embarcaciones especializadas y equipos de perforación, presentó.